Seguimos de inmediato en conversación con el coronel Isidro Pérez Villalobos, oficial de Comando y Estado Mayor desde el exilio. Coronel, antes de pasar al Puertas Adentro en Venezuela para evaluar y qué va a ocurrir inmediatamente la hora 1 después de la salida de Nicolás Maduro, si es que se da en pleno con el resto de la mafia o si esto va a ir en escalonamiento, ¿no? Le pregunto, y me voy a quedar muy atento a su respuesta. Ha sido por muchos días debatido el que para atacar unas narcolanchas resulta un absoluto exceso el que tengamos más de 11 buques, 11 aparatos de guerra naval, entre portaaviones, buques destructores, buques anfibios y buques de apoyo para provisiones y tal, además de todo el potencial aéreo que se ha desplegado con miras a la operación Lanza del Sur. ¿Realmente lo que está por delante amerita tanta potencia como el 25% del poder de fuego naval de los Estados Unidos? Buena la pregunta. Ese 25%, que es un número correcto y real, de las Fuerzas Armadas estadounidenses, es una fuerza conjunta y multinacional, en este caso asignada al Comando Sur de los Estados Unidos en el Teatro de Operaciones del Caribe, que incluye Venezuela, pues fue una asignación de fuerzas y una organización de tareas que conforma una organización para el combate. Esa es la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur. Ahí está previsto lo que estaba previsto. Eso no se previó simplemente para bombardear y hundir unas 10, 11, 12 o 1000 narcolanchas. Obviamente, si pasaron por allí, pues había que eliminarla. Pero esto está concatenado con la idea anterior que expresé. Esto obedece un planeamiento y esa estructura militar desplegada ya en franca ejecución de operaciones militares conjuntas está planeada para llevar hasta el final, lograr un estado final que es el derrumbe de una estructura criminal cuya decisión política llevada adelante por los planificadores militares, ¿verdad? Es un plan de operaciones para ejecutar operaciones militares. Punto. Ahora, esa puesta en marcha, esa ejecución de ese plan que se desprende de esa decisión político-estratégica donde se emitió una guía estratégica, un documento, que fue emitido, no tengo la menor duda, ¿verdad? Hace que cuando empieza la fuerza a desplegarse, a completarse, a luego estar lista para luego iniciar operaciones ofensivas multidominio, ¿verdad? Pues a medida que esta fase se va dando, pues van apareciendo objetivos de oportunidad, van apareciendo una serie de situaciones que ya están contempladas dentro del marco del plan. Entonces, en concreto, y es tu pregunta, obviamente esa fuerza de esa magnitud, de esas capacidades de superficie aéreas y terrestres, porque hay unidades embarcadas en buques de asalto anfibio, ¿verdad? Obviamente rebasan no solamente para unas lanchas narcotraficantes, eso se puede hacer con la policía marítima o con el guardacosta, pero eso denota que esa decisión política está materializada en acciones militares y es lo que explica la magnitud de esa fuerza militar desplegada, vuelvo y repito, en ejecución de operaciones militares. Okay, entonces podríamos resumir, coronel, en que desde hace meses está tomada la previsión de que en la operación Lanza del Sur estará tanto como cuanto se requiera para lograr el objetivo allí a disposición. Absolutamente correcto lo que usted acaba de decir. Es decir, esto es para despejarle a la gente, a nuestros escuchas, a tus distinguidos suscriptores, para despejarle a la gente esa duda que es que bueno, es que vamos a ver, ¿será que van a atacar? Yo no sé qué está pasando, estoy desesperado, es que se están tardando mucho, si no hubieran hecho nada. Toda esa serie de expresiones metafóricas que yo justifico a la gente. Todos, tú, yo, estamos desesperados por salir de esta tragedia. Pero si hemos esperado 27 años, tranquilos,
suscriptores. La Fuerza Lanza del Sur, eso obedece un planeamiento que ha venido secuencial y consecutivamente cumpliendo unas etapas dentro del planeamiento militar. Yo estoy hablando, yo quiero advertirle, yo no estoy aquí hablando como un abogado, ni como un periodista, ni estoy hablando como un político. Yo estoy hablando como un militar profesional que dicho sea de paso, y no lo digo por ningún tipo de falsa modestia, conozco perfectamente el proceso de planeamiento militar moderno aplicado por los Estados, por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, por la OTAN y por las fuerzas militares de los países occidentales. Yo estoy hablando bajo ese contexto y me estoy fundamentando en eso. No estoy haciendo elucubraciones. Simplemente como conozco la doctrina, cómo ellos planean y como cotejo con todos los acontecimientos que ustedes y yo hemos visto, pues simplemente es muy sencillo deducir lo que viene. En concreto, Miguel Ángel, pues sí, esa fuerza de tarea desde el primer momento ha sido desplegada con un objetivo claro, preciso, definido, alcanzable, que es en la defenestración del régimen de Nicolás, mejor dicho, no de Nicolás Maduro, del cabecilla, de la estructura criminal transnacional como un todo, entendiéndose que el enemigo en términos militares, que en este caso es una estructura criminal, no lo representan simplemente los cabecillas. Hay que entender, de acuerdo a la doctrina militar moderna, que el enemigo hay que entenderlo como un sistema complejo adaptativo. La estructura criminal, Maduro, Diosdado Cabello, los hermanos Rodríguez y demás cabecillas, ¿verdad? Son simplemente piezas del sistema. ¿Qué está pensando el planificador militar en este momento? Y estoy seguro que ha sido así. No solamente a lanzar, que está previsto, si quiere podemos hablar de eso, en las etapas, en los detalles tácticos de la operación, el ataques selectivos de descabezamiento del liderazgo, de los cabecillas. Obviamente eso está previsto, pero no solamente debe estar previsto hasta descabezar selectivamente a los cabecillas, debe estar previsto también otros golpes, porque eso es un sistema, y lo que busca el planificador militar es desestabilizar, degradar ese sistema complejo adaptativo del enemigo, que en este caso es una estructura criminal transnacional. Eso es lo que está ocurriendo ahí. Por eso es que esto no es de un día para otro. Mañana yo he visto analistas, unos muy buenos, otros no buenos. Yo no estoy aquí, imprecando a nadie ni diciendo, no, simplemente son razonamientos metafóricos, como dije anteriormente, diciendo fechas. No, esto debe ser en 48 horas, que esto debe ser en 3 días. Señores, eso está previsto. Recordando, y con esto termino, que las operaciones militares se visualizan, se planean en base a unos rangos de tiempo. Esos rangos de tiempo normalmente se establecen por fases, que pueden ser simultáneas como pueden ser secuenciales, una después de la otra. Yo creo que aquí hay ambas. Deben haber líneas de operaciones secuenciales y deben haber líneas de esfuerzo simultáneas para lograr el objetivo. No quepa la menor duda, no los voy a cansar aquí con terminología militar, ni mucho menos, no es mi intención tampoco. Simplemente decirles, expresarles que esto obedece a un planeamiento muy serio, a un planeamiento muy profundo, que meticulosamente se ha elaborado previamente. Esto no tiene 3 semanas, esto no tiene 3 meses, esto tiene más tiempo. Esto empezó desde hace mucho tiempo. Y lo que estamos viendo ahorita es el desenlace. Y el desenlace creo que lo acabo, y coincido contigo, Miguel Ángel, que el desenlace pues es de carácter militar. Bien, bueno. Es decir, el colapso del régimen. Coronel, creo que vamos a tener que agendar otras fechas para seguir conversando de estos temas, pero hoy no quiero que se me pase, que se me quede en el tintero, por lo menos comenzar a hablar del asunto puertas adentro. A ver, yo voy a hacer un comentario antes de la próxima pregunta. Ya que nos explica y acentúa la idea de que el tamaño del despliegue militar está decidido y allí absolutamente dispuesto para que se emplee en la medida en que sea necesario avanzar hasta en
alcanzar el objetivo, y dados los últimos acontecimientos, creo que Gustavo Petro tiene que poner sus bardas en remojo, y dado los últimos acontecimientos, creo que algunas localidades de Centroamérica tienen que saber que están obviamente en el ojo del huracán, y hasta México. Creo que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene que pensárselas bien. Entonces paso a lo siguiente: si hay tanta gente que pudiera meter las manos, y para lo cual hay fuerza militar ya desplegada en el Caribe, puertas adentro esas manos están metidas también. Hay fuerzas rusas, hay narcoguerrilleros, hay células de Hamas, hay células del Hezbollah, hay gente a la que han armado estos degenerados que secuestraron al país, han repartido armas por todos lados, y entonces la preocupación es legítima. Una vez se vayan estos tipos, todos de una vez o poco a poco, ¿cómo se alcanza la estabilidad, la paz para el arranque del nuevo gobierno en Venezuela? Lo escucho, coronel. Tu pregunta es extraordinaria, y eso da pie para varias cosas. En primer lugar, volviendo a fundamentarnos en la doctrina militar, simplemente como información, las operaciones militares es una combinación de operaciones militares de carácter ofensivo, operaciones militares de carácter defensivo y operaciones militares de estabilidad o de estabilización. Estas se van sincronizando. Normalmente, una vez que las operaciones ofensivas, que es el caso que nos atañe, la Fuerza de Tarea de Lanza del Sur está ejecutando operaciones ofensivas. Una vez terminadas, que ya dijimos de qué se trata, ¿verdad? Y que van a ejecutar operaciones en el territorio venezolano y alcancen sus objetivos, y la estructura criminal sea degradada y derrotada y defenestrada, vienen las operaciones de estabilidad, que tienen que ver con lograr la transformación del conflicto, es decir, pasar de los mecanismos violentos de las operaciones ofensivas a estos mecanismos de estabilidad que también involucran operaciones con fuerza militar, para controlar la población. Lo primero que hay que hacer es controlar la población. Segundo, obligar a la población, y lo más importante, ¿para qué? Para apoyarla y lograr un ambiente seguro que permita el restablecimiento de la legitimidad, que permita bajar el nivel de violencia y permita el restablecimiento de los servicios públicos que allanen el camino para un proceso de transición a un gobierno democrático legítimo y a la postre de reconstrucción nacional. Eso es lo que van a hacer ellos. Y estoy seguro, hubo una pregunta en el día de ayer, una periodista que se lo dijo a la vocero del Pentágono, ni siquiera de la Casa Blanca, que visualizaban que había la posibilidad de que hubieran hechos de violencia en una eventual defenestración de los cabecillas de la estructura criminal. Y la vocera dijo: nuestra organización, que es el Pentágono, somos una organización de planeamiento y tenemos previstas operaciones de contingencia. Ella lo dijo en términos periodísticos, pero yo sé que habló fue de esto, de operaciones de estabilidad o de estabilización. Eso es lo primero. Y lo segundo, y aquí viene la brillantez de tu pregunta y la alerta de tu pregunta, es que lo que viene, esa transición entre las operaciones militares ofensivas en ejecución y que van a alcanzar sus objetivos, cuando vengan esas operaciones de estabilidad, nos vamos a encontrar en un país donde va a estar fragmentado, primero territorialmente, donde más del 60% está bajo control de estructuras criminales transnacionales que ejercen control territorial y de la población civil, más del 60%. Ahí estoy hablando de las FARC, estoy hablando del ELN, y en las áreas urbanas estamos hablando, conocidos por todos, archiconocidos, los mal llamados colectivos, que no es más que el uso político de la delincuencia común. Esa gente no está preparada precisamente para generar un estado de violencia que no va a ser fácil para que, y lo voy a decir de esta manera, y porque lo he escuchado y con todo respeto lo digo, con todo respeto, yo quiero que María Corina Machado, yo quiero que el profesor Edmundo González tengan éxito, porque ahí vamos todos nosotros. Pero
mi preocupación es, y ahí lo penetrante de tu pregunta, es que están viendo el problema como si fuera muy sencillo. Lo están viendo en horizonte de planeamiento de corto plazo. Yo he oído de planes de 100 días, plancitos de 100 días. He escuchado grupos de militares retirados que tienen 30 años sin abrir un libro de doctrina militar, diciendo de que no, que esto va a ser sencillo, que llamamos a la no violencia. Eso es verdad, yo también lo quiero, pero sabemos, como tú muy bien lo has afirmado, que el Estado venezolano es un Estado que criminalizó el país, y que ese país está criminalizado y armado, que no simplemente por una defenestración de sus cabecillas a nivel nacional, en el que tienen el control del territorio, van a entregar y va a haber un proceso transicional como si aquí no hubiera pasado nada. Y no solamente como si no hubiera pasado nada. Muchos prevén, bueno, sí, va a haber un poco de inestabilidad, va a haber un poco de violencia. No. Esto va a ser difícil, esto va a ser con un horizonte de tiempo que yo creo que no es de corto plazo, ¿sí? Y yo creo que el grado de complejidad, el grado de dificultad y el grado de violencia que puede generar, ¿verdad?, va a necesitar necesariamente el uso de fuerza militar que no tiene un gobierno eventualmente legítimo de Venezuela. No lo tiene. Ahí no se puede contar con esa cosa que se llama Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ni mucho menos. Ahí se necesita necesariamente, y lo recalco y lo enfatizo, la presencia de fuerzas militares estadounidenses o multinacionales que puedan apoyar, defender y brindar seguridad para lograr transformar el conflicto en un ambiente seguro y que permita, y que allá en el camino a un gobierno democrático legítimamente constituido, que dicho sea de paso, pues ya sabemos que es el gobierno legítimamente electo, ganado en las pasadas elecciones, y al cual brindamos todo nuestro apoyo y a cual le deseamos todos nosotros, pero advierto, y es la importancia de esta pregunta, y con esto termino, que creo que deben afinar un poco más, visualizar el escenario realístico que está planteado en la transición de Venezuela ante la defenestración de la estructura criminal transnacional por parte de las acciones militares de los Estados Unidos de América. Coronel, gracias por haber estado con nosotros. Como dije, vamos a agendar más conversación. Yo sé que ustedes allí en la Organización Caribe tienen propuestas que responden a la preocupación que usted nos acaba de expresar. Yo me quedo también con unas cuantas preguntas que hacerle, derivadas, por ejemplo, de hechos corroborables, como el que la mayoría de los militares en Venezuela votó a favor de Edmundo González, como que la mayoría de los ciudadanos, no obstante la amenaza, también venció todo sesgo de violencia en aquellas elecciones y además ha seguido muy obediente a las indicaciones de María Corina Machado y tal. Pero esto vamos a seguirlo debatiendo en próximas conversaciones, que le agradezco de antemano. Agende con nosotros. Coronel, un fuerte abrazo. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación. Muchas gracias a tus distinguidos escuchas y suscriptores. Estamos totalmente a la orden y esperando que humildemente pues las ideas planteadas puedan servir para sus apreciaciones y para sus análisis. Sí, muchas gracias por la invitación. Vamos luego a entrarle de lleno a las propuestas que tiene la Organización Caribe, donde están mis amigos, los oficiales Nieto Quintero y otros muy dignos venezolanos. Quedó eso pendiente, hablar sobre el Caribe, que es muy importante. Sí, no, pero es que no va a ser la última vez que conversemos. Bien, Coronel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a la pausa, amigas y amigos. Vamos a establecer de inmediato comunicación con el viejo continente. Es de noche ya, pero vamos a quitarle todas las capas a la cebolla del tema trascendente, también muy trascendente para la determinación de la hora y la profundidad de la acción en Washington, lo que le está aportando el Pollo Carvajal directamente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. De eso con nuestro próximo invitado, el diputado Ismael García, lo vamos a desmenuzar. Ya venimos.